En una época de caos e incertidumbre, cuando las tribus de Israel clamaban por unidad y liderazgo, surge la figura de Saúl, un hombre aparentemente destinado a ser el salvador del pueblo. Esta es la historia de un hombre que, con todas las oportunidades para triunfar, se dejó llevar por sus debilidades. Una historia llena de promesas incumplidas, de victorias que se transformaron en tragedias, y de cómo el orgullo y la desobediencia pueden destruir incluso al más favorecido. En los días de los jueces, Israel vivía en una continua inestabilidad. Las tribus, dispersas y divididas, clamaban por un líder que uniera al pueblo bajo un gobierno firme, como el de las naciones vecinas. Los israelitas querían un rey. A pesar de las advertencias del profeta Samuel sobre los peligros de tener un rey humano en lugar de Dios como su único gobernante, el pueblo insistió, y el Señor, escuchando su clamor, les concedió lo que pedían. Esta demanda del pueblo, aunque cargada de intenciones humanas, fue permitida por Dios, quien estaba dispuesto a enseñarles a través de la experiencia. Así fue como Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, fue elegido. La Biblia lo describe como un joven impresionante. Era más alto que todo el pueblo, de hombros arriba. Su apariencia era majestuosa, el tipo de líder que Israel buscaba, alguien que pudiese infundir respeto y temor en sus enemigos. Los israelitas veían en Saúl la figura de poder que tanto anhelaban, alguien que les diera seguridad frente a las amenazas constantes de las naciones vecinas. Saúl no se destacaba por su ambición. De hecho, cuando Samuel lo buscó para ungirlo, lo encontraron escondido entre el bagaje, un signo de su modestia inicial. Al principio, Saúl era humilde y vacilante en su nuevo rol, pero la mano de Dios estaba sobre él. Ungido por Samuel, Saúl se convirtió en el primer rey de Israel, un puesto elevado, lleno de promesas, pero también de enormes desafíos. Aquel momento representaba el inicio de una nueva era para el pueblo de Israel, un tiempo de esperanza y unidad bajo el liderazgo de un rey que parecía tener todas las cualidades necesarias para guiar al pueblo hacia un futuro de prosperidad. Saúl fue investido con la responsabilidad de liderar y proteger al pueblo de Dios, y en sus primeros días, esa responsabilidad fue algo que abrazó con diligencia y valentía. Al principio, Saúl fue un rey valiente y obediente a la voluntad de Dios. Lideraba a Israel en batallas contra sus enemigos, como los filisteos, que acosaban continuamente al pueblo. En una ocasión, cuando Jabes de Galaad fue sitiada por los amonitas, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl. Inspirado por esta fuerza divina, reunió al ejército de Israel y derrotó a los amonitas, trayendo gran victoria a su pueblo. Fue un momento de júbilo para todo Israel, y el pueblo veía a Saúl como el héroe que tanto necesitaban, un rey capaz de defenderlos y de garantizar su seguridad. Saúl, en aquellos primeros tiempos, era un líder que caminaba en obediencia, confiando en el Señor para obtener las victorias. Este éxito inicial cimentó la posición de Saúl como rey. El pueblo estaba contento y le juró lealtad. Sin embargo, las tensiones entre los israelitas y los filisteos siguieron escalando, y el corazón de Saúl comenzó a cambiar. Mientras las presiones del liderazgo crecían, la humildad de Saúl se desvaneció, y empezó a confiar menos en Dios y más en su propio juicio. Las responsabilidades del liderazgo comenzaron a pesarle, y el temor y la inseguridad se apoderaron de su corazón. La humildad que lo había caracterizado al principio fue reemplazada por un orgullo creciente y una desconfianza en los planes de Dios. Este cambio en Saúl no sucedió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual, donde cada pequeña decisión de confiar en sí mismo, y no en Dios, lo fue alejando de la voluntad divina. Uno de los aspectos más complicados de su reinado fue su relación con el profeta Samuel. Dios, a través de Samuel, le daba instrucciones claras a Saúl sobre cómo debía gobernar, especialmente en asuntos militares. Pero con el tiempo, Saúl comenzó a desviarse de esos mandatos divinos. Cada vez se volvió más impaciente y comenzó a actuar por su cuenta, buscando satisfacer las expectativas del pueblo y su propio ego, en lugar de obedecer los mandatos de Dios. La relación entre Saúl y Samuel se tensó, y lo que había comenzado como una alianza sagrada se convirtió en una confrontación dolorosa y llena de desencanto. La impaciencia de Saúl fue uno de sus mayores enemigos, llevándolo a actuar precipitadamente y sin considerar las consecuencias de sus actos. El evento que cambiaría para siempre el destino de Saúl llegó en Gilgal, cuando los filisteos reunieron un ejército formidable contra Israel.
Saúl, sintiendo la presión de sus soldados que comenzaban a desertar, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Samuel le había dicho que esperara 7 días antes de ofrecer el sacrificio a Dios, pero al ver que Samuel no llegaba, y temiendo que sus tropas se dispersaran por completo, Saúl mismo ofreció el sacrificio, desobedeciendo así el mandato de Dios. La desesperación lo llevó a actuar sin pensar en las consecuencias, creyendo que podía manipular la situación a su favor sin necesidad de la guía de Dios. Este acto de desobediencia fue un punto de no retorno para Saúl, marcando el inicio de su declive como rey. No mucho después, Samuel llegó y confrontó a Saúl. Le dijo con dolor: «Has hecho neciamente. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Ahora tu reino no será duradero». Este fue el primer gran quiebre en la relación entre Saúl y Dios. A partir de ese momento, Dios comenzó a buscar a otro para que lo reemplazara, alguien que fuera conforme a su corazón. Las palabras de Samuel resonaron en los oídos de Saúl como un eco de juicio que nunca podría borrar, y la incertidumbre sobre su futuro comenzó a carcomer su espíritu. Aquel momento marcó el inicio de una serie de decisiones equivocadas y de un alejamiento cada vez mayor de la voluntad de Dios. Saúl se volvió un rey que, en lugar de confiar en el Señor, se vio consumido por sus propios miedos e inseguridades. El declive de Saúl continuó. Otro evento crucial fue su desobediencia en la batalla contra los amalecitas. Dios, a través de Samuel, le ordenó destruir completamente a los amalecitas y todo lo que poseían, sin dejar nada ni a nadie con vida. Sin embargo, Saúl, después de la victoria, decidió salvar al rey Agag y lo mejor del ganado, desobedeciendo una vez más el mandato claro de Dios. Sus motivos parecían ser nobles a sus propios ojos, pero en realidad reflejaban su incapacidad para someterse completamente a la voluntad de Dios. La arrogancia y el deseo de mostrar su propia versión de misericordia terminaron por sellar su destino. Este acto de desobediencia mostró que Saúl estaba más interesado en satisfacer su propio orgullo que en obedecer los mandamientos de Dios. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse, diciendo que el ganado que había preservado era para ofrecer sacrificios al Señor. Pero Samuel le respondió con las famosas palabras: «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios». En ese momento, Samuel le declaró a Saúl que Dios lo había desechado como rey de Israel. Aunque Saúl rogó por perdón, el daño ya estaba hecho. La relación entre Dios y Saúl se había roto irremediablemente. El Espíritu de Dios se apartó de él, y Saúl empezó a ser atormentado por un espíritu maligno que le traía angustia y desesperación. La paz que había disfrutado al principio de su reinado se desvaneció, y el rey que había sido ungido por Dios comenzó a caer en una espiral de oscuridad y desesperación. La ausencia del Espíritu de Dios en su vida dejó un vacío que fue llenado por la angustia y la desesperación. El ascenso de David marcó el clímax de la tragedia de Saúl. Cuando el joven David, un pastor de Belén, fue ungido en secreto por Samuel como el próximo rey de Israel, la sombra del reemplazo se cernió sobre Saúl. Al principio, Saúl desconocía el destino de David, e incluso lo amó por su habilidad para tocar el arpa y calmar su espíritu atormentado. David se convirtió en un alivio temporal para Saúl, y por un tiempo parecía que la paz podía regresar al corazón del rey. Saúl veía en David a un joven lleno de talento, cuya música era capaz de apaciguar la tormenta interior que lo consumía. Pero todo cambió cuando David, con la fuerza de Dios, derrotó al gigante Goliat. La fama de David se extendió rápidamente, y las mujeres de Israel cantaban: «Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10.000». Los celos comenzaron a consumir a Saúl. Su temor de perder el trono lo llevó a perseguir a David implacablemente, tratando de matarlo en múltiples ocasiones. Los celos se convirtieron en una obsesión, y la vida de Saúl giró en torno a eliminar a aquel que él veía como una amenaza constante. La paranoia se apoderó de él, y cada día se volvía más desconfiado y aislado. Saúl, que había comenzado siendo un rey con grandes promesas, se convirtió en un hombre atormentado por la envidia y el miedo. El hombre que una vez fue el rey elegido por Dios se había convertido en un gobernante paranoico, obsesionado con eliminar a un joven inocente que solo había demostrado lealtad a él. El odio y la envidia llevaron a Saúl a su ruina final. Saúl comenzó a alejarse de sus aliados, sus decisiones se tornaron erráticas y su reino comenzó a desmoronarse. La soledad y la desesperación
fueron sus compañeras constantes, mientras el pueblo de Israel comenzaba a percibir la fragilidad de su liderazgo. La caída de Saúl fue trágica porque, a pesar de todas las oportunidades que tuvo para redimirse, eligió el camino de la desobediencia y la desconfianza. El destino trágico de Saúl se cumplió en una desesperada batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Rodeado por los enemigos, viendo a su ejército derrotado y sus hijos muertos, Saúl cayó sobre su propia espada, poniendo fin a su vida. Así murió el primer rey de Israel, un hombre que comenzó con grandes promesas, pero terminó sumido en la desesperación y el fracaso. La escena final de Saúl es la de un hombre solitario, abatido, que en su último acto eligió la muerte antes que enfrentar la humillación de ser capturado por sus enemigos. Fue un final oscuro para quien había comenzado con la esperanza de ser el Salvador de Israel. Su muerte fue el resultado de una vida llena de decisiones equivocadas y un alejamiento constante de Dios. Después de la muerte de Saúl, David ascendió al trono, como Dios había decretado. Sin embargo, la sombra de la tragedia de Saúl seguiría persiguiendo al pueblo de Israel, recordándoles las consecuencias de la desobediencia y el orgullo. El legado de Saúl se convirtió en una advertencia para los reyes futuros, una muestra de cómo la falta de fe y la desobediencia pueden llevar incluso al más favorecido al fracaso y la desesperación. El pueblo recordaba a Saúl no solo por sus errores, sino también por las promesas incumplidas y el potencial desperdiciado. La historia de Saúl se convirtió en un recordatorio constante de lo que sucede cuando un líder se aparta de la voluntad de Dios y sigue sus propios caminos. La vida de Saúl es una advertencia solemne de los peligros de alejarse de la voluntad de Dios. Aunque comenzó con humildad y favor divino, la falta de obediencia y el orgullo lo llevaron a su caída. La historia de Saúl nos muestra que los dones y el poder, sin la humildad y la obediencia a Dios, pueden convertirse en una trampa mortal. La historia de Saúl también nos recuerda que Dios busca la obediencia más que el sacrificio, y que la soberbia puede destruir incluso al más favorecido. Debemos aprender de Saúl que las decisiones equivocadas, motivadas por el miedo o el orgullo, tienen consecuencias profundas y duraderas. La verdadera grandeza no radica en el título que ostentamos o en las victorias que logramos, sino en nuestra capacidad para someternos a la voluntad de Dios y vivir conforme a su propósito. Bienvenidos, apreciados seguidores de Historias Sagradas. Hoy los invito a adentrarse en un relato lleno de valentía, estrategia y, sobre todo, la divina intervención de Dios en la vida de su siervo David. En este episodio, descubriremos una de las pruebas más inusuales y peligrosas que el joven pastor de Belén tuvo que enfrentar. ¿Alguna vez escucharon acerca de un rey que pidió 100 prepucios a cambio de la mano de su hija? Pues este es el relato que encontramos en el primer libro de Samuel, el capítulo 18. Saúl, movido por la envidia y el miedo, intentó poner fin a la vida de David con un desafío que parecía imposible. Les aseguro que este es un relato que no querrán perderse. Comencemos. El viento del desierto susurraba entre las piedras del valle, mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Judá, llenando el aire con un misterio inquietante. Las sombras se alargaban sobre la tierra prometida, envolviendo a Israel en una penumbra que no solo era física, sino también espiritual. Bajo el reinado de Saúl, el reino estaba en crisis. La envidia y el miedo habían corrompido el corazón del rey, y la traición se deslizaba silenciosamente por los pasillos de la corte, sembrando discordia y empujando a Saúl hacia la locura. En este sombrío escenario, David, el joven pastor de Belén, se erguía como un faro de esperanza. Después de haber derrotado al gigante Goliat, con su fe inquebrantable en Dios, David se había ganado el corazón de Israel. Aclamado por todos, desde los soldados hasta las mujeres que cantaban en las calles, su victoria no solo había salvado a la nación de la humillación, sino que también había convertido a David en el héroe en quien todo el reino depositaba sus esperanzas. Pero ahora, David se encontraba en una encrucijada que ningún arma terrenal podría resolver. Las batallas que se libraban ya no eran solo contra enemigos visibles como los filisteos, sino contra fuerzas invisibles y mucho más insidiosas: la envidia, el odio y la traición. Aclamado por el pueblo, que veía en él a su Salvador, y amado profundamente por Jonatán, el hijo del rey, cuya amistad con David
era tan pura como el oro. David se había convertido en un símbolo de esperanza para Israel. Su nombre se pronunciaba con respeto y admiración en todo el reino, y su presencia traía consigo la promesa de un futuro mejor. Pero esa misma admiración que le había ganado el amor del pueblo y la amistad de Jonatán, también le había ganado la ira de Saúl. El rey, que al principio había visto en David a un joven valiente y leal, ahora lo veía como una amenaza, un rival que podría arrebatarle el trono. La mente de Saúl, envenenada por los celos, se obsesionaba cada vez más con la idea de eliminar a David. Ya no era suficiente para Saúl ser el rey, tenía que ser el único, y para lograrlo, debía deshacerse de aquel que, a sus ojos, se estaba convirtiendo en su mayor enemigo. El eco de los cantos que ensalzaban a David resonaba en los pasillos del palacio de Saúl como un martillo que golpeaba constantemente su conciencia, recordándole su propia inseguridad y debilidad. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, cantaban las mujeres de Israel, y aunque esas palabras deberían haber sido motivo de orgullo para un rey que lideraba a tan valientes hombres, solo lograban encender aún más la furia y el resentimiento en el corazón de Saúl. Cada vez que esas palabras llegaban a sus oídos, Saúl sentía cómo la ira se apoderaba de él, consumiendo su mente con pensamientos de venganza. En su corazón, Saúl sabía que el favor de Dios estaba sobre David, y esa certeza lo consumía como un fuego inextinguible. Cada victoria de David, cada elogio que el pueblo le dirigía, era una espina que se clavaba más profundamente en el alma del rey. Saúl, el ungido por Dios, el hombre que había sido elegido para guiar a Israel, sentía que el mismo Dios que lo había levantado ahora estaba inclinando su favor hacia otro. Esa percepción no solo lo atormentaba, sino que erosionaba su confianza y lo arrastraba hacia un abismo de desesperación y locura. El rey se debatía entre dos fuerzas opuestas: su deber de proteger a su pueblo, un deber sagrado que él sabía que debía cumplir, y su deseo cada vez más insaciable de eliminar a quien veía como una amenaza a su trono. En los momentos de lucidez, Saúl reconocía la grandeza de David, su lealtad inquebrantable y su amor por Israel. Pero esos momentos eran fugaces, eclipsados rápidamente por una sombra oscura que se cernía sobre su mente, nublando su juicio con pensamientos de conspiración y asesinato. Era como si una nube oscura se hubiera asentado sobre su alma, oscureciendo cada pensamiento, corrompiendo cada intención. La locura comenzó a nublar su juicio, y lo que una vez fue un reinado lleno de promesas y bendiciones, ahora se convertía en un campo de batalla interno donde Saúl luchaba contra sus propios demonios. Sus pensamientos, antes centrados en el bienestar de su pueblo, ahora se oscurecían con ideas de conspiración. Veía amenazas donde no las había, enemigos en aquellos que alguna vez habían sido sus amigos. La paranoia se apoderó de su mente, enredándola en una maraña de celos y miedo. Los pasillos del palacio, que antes eran símbolos de poder y autoridad, ahora se transformaban en laberintos de intriga, donde Saúl se sentía atrapado, vigilado por sombras que él mismo había creado. Saúl, el primero de los reyes de Israel, el hombre que había sido ungido por el profeta Samuel, se había convertido en un hombre atormentado. Cada día, la carga del liderazgo se hacía más pesada, no porque su pueblo estuviera en peligro, sino porque en su mente, David se había convertido en la mayor amenaza para su reinado. La corona, símbolo de su autoridad divina, ahora parecía una carga insoportable, un recordatorio constante de que su tiempo en el trono podría estar llegando a su fin. Fue en medio de esta tormenta interna, en la oscuridad de una mente que ya no podía distinguir la realidad de las sombras, que Saúl concibió un plan tan astuto como mortal. Sabía que no podía matar a David abiertamente. Eso habría desatado la furia del pueblo, que amaba a David, y quizá hasta la ira de Dios, que parecía haber puesto su mano sobre el joven pastor. Saúl no era ajeno a la voz del pueblo, y sabía que cualquier movimiento imprudente podría volverse en su contra. El rey, astuto en su desesperación, entendió que debía actuar con la sutileza de una serpiente. Pero, ¿y si David cayera en batalla? ¿Y si la mano del enemigo, esa mano que Saúl había visto derrotada tantas veces por David, fuera la que finalmente acabara con su vida? La idea se apoderó de su mente como una semilla oscura que rápidamente echó raíces. Si David moría en combate, no habría sospecha sobre Saúl. Sería visto como un mártir,
un héroe caído en la defensa de Israel, y Saúl podría finalmente deshacerse de la amenaza sin ensuciarse las manos con sangre inocente. Así, Saúl tramó un plan que, en su mente, era infalible. Decidió usar a su propia hija, Mical, como cebo para enviar a David a una muerte segura. Con fría determinación, Saúl planeó cada detalle, sabiendo que el amor de David por Mical sería su perdición. En el corazón del rey ya no había lugar para el amor paternal. Solo quedaba un deseo insaciable de proteger su trono a cualquier costo. Usaría a su propia carne y sangre, no como un medio para unir a dos jóvenes enamorados, sino como una trampa para atrapar al hombre que tanto temía. En la mente perturbada de Saúl, este plan era la solución perfecta. Mical, quien amaba a David con toda su alma, jamás sospecharía que su propio padre la estaba utilizando en un juego mortal. Y David, guiado por su corazón valiente, aceptaría cualquier desafío para ganar la mano de su amada, sin darse cuenta de que caminaba hacia una trampa que había sido cuidadosamente diseñada para acabar con él. Saúl creía que finalmente había encontrado la manera de librarse de David, y con cada paso de su plan, su corazón se endurecía aún más, cerrándose completamente a la voz de Dios que una vez lo había guiado. Mical, la hija menor de Saúl, había observado a David con ojos llenos de admiración desde la primera vez que lo vio regresar victorioso de la batalla contra los filisteos. Sus hazañas, su valentía y su corazón devoto al Señor habían capturado no solo la atención de Israel, sino también el corazón de Mical. Para ella, David no era solo un héroe, era el hombre en quien veía reflejados todos sus sueños, el guerrero que, con su fe y su fuerza, podía proteger y guiar a Israel hacia un futuro glorioso. Cada vez que Mical pensaba en él, su corazón palpitaba con un amor profundo y sincero, un amor que Saúl, su padre, conocía bien. Saúl, en su astucia fría y calculadora, veía en los sentimientos de su hija no una bendición, sino una oportunidad. Como rey, tenía el poder absoluto de decidir el destino de sus hijos, y ahora planeaba utilizar ese poder para librarse de David de una vez por todas. Sabía que Mical era el cebo perfecto. Su amor por David era tan evidente que David, impulsado por el deseo de unirse a ella en matrimonio, aceptaría cualquier desafío. Y así, con el corazón endurecido por la envidia, Saúl envió a sus mensajeros a David con una oferta que parecía tan generosa como peligrosa. Los mensajeros llegaron a David con palabras cuidadosamente elegidas, envolviendo la trampa en un manto de honor y valentía. El rey Saúl, dijeron con voz solemne, te ofrece la mano de su hija, Mical, en matrimonio. Pero no es oro ni riquezas lo que el rey pide como dote, sino un acto de gran valor. El rey desea 100 prepucios de los filisteos, esos enemigos de Israel, como precio de la boda. El mensaje era claro y letal. Saúl no pedía una simple muestra de riqueza o poder, como era costumbre en los matrimonios reales. No, él exigía un precio en sangre, un tributo que solo podía ser pagado a través de un peligroso enfrentamiento con los más fieros enemigos de Israel. La dote no era solo una prueba de valor, era un desafío que tenía como propósito enviar a David a su muerte. 100 prepucios de los filisteos significaban 100 vidas arrebatadas, 100 batallas libradas con un enemigo despiadado, que no perdonaría ni al más valiente de los guerreros. David, al recibir este mensaje, pudo sentir el peso del desafío que se le imponía. Conocía bien el peligro que esto implicaba. Los filisteos no eran solo un pueblo enemigo, eran guerreros temibles, entrenados desde su juventud en el arte de la guerra, con corazones endurecidos por siglos de batallas. Penetrar en su territorio, enfrentarse a ellos y regresar con semejante tributo era casi una sentencia de muerte, una misión suicida que ningún hombre en su sano juicio aceptaría. Pero David no era un hombre común. Desde joven había aprendido a confiar en el Dios de Israel, el mismo Dios que lo había guiado cuando enfrentó a Goliat con nada más que una honda y 5 piedras. David sabía que su fuerza no venía de su destreza en la batalla, sino del Señor de los ejércitos, el Dios que había prometido estar con él en cada paso de su camino. Además, el amor que sentía por Mical no podía ser ignorado. Para David, aceptar este desafío no era solo una cuestión de orgullo o valentía, era una expresión de su amor y su fe, una prueba de que confiaba en que el Señor guiaría su mano, incluso en las circunstancias más peligrosas. Decidido, sin mostrar temor alguno,
David reunió a sus hombres más valientes, aquellos que habían luchado junto a él en las batallas más difíciles, hombres que, como él, confiaban en la protección divina y en la justicia de su causa. Juntos partieron hacia el territorio filisteo, con la convicción de que la misión que emprendían, aunque peligrosa, estaba bajo la bendición del Dios de Israel. Cada paso que daban estaba cargado de tensión, pues sabían que se adentraban en la boca del lobo. El silencio del desierto, que normalmente ofrecía un respiro en medio del calor y la fatiga, ahora era opresivo. Solo era roto por el crujido de sus sandalias sobre la arena y el sonido distante de las aves de rapiña, siempre atentas a la posibilidad de un banquete de carne humana. El aire seco y polvoriento parecía contener la respiración, esperando el desenlace de la misión. Los hombres de David, aunque curtidos por las batallas, sentían en sus corazones la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. Sabían que su líder, el hombre que había enfrentado gigantes y derrotado ejércitos, estaba emprendiendo una misión suicida. Pero también sabían algo más. El favor de Dios reposaba sobre él. Habían visto a David salir victorioso de situaciones imposibles, y eso les daba valor para seguir adelante, confiando en que el Dios de Israel, que había guiado a su pueblo a través del desierto y les había dado la victoria contra enemigos más grandes, haría lo mismo una vez más. Con el corazón lleno de determinación y la mirada fija en su objetivo, David y sus hombres se prepararon para enfrentar el desafío que el rey Saúl había puesto ante ellos. Aunque el peligro era inminente y la muerte parecía segura, David caminaba con la confianza de alguien que sabía que su vida estaba en manos de Dios y que, si era su voluntad, regresaría victorioso para reclamar la mano de Mical y demostrar una vez más que el Señor nunca abandona a aquellos que confían en Él. Penetrar en el territorio enemigo requería no solo fuerza, sino también una astucia sin igual. Los filisteos no eran un enemigo cualquiera, eran guerreros curtidos por generaciones de conflicto, expertos en la guerra y despiadados en combate. David sabía que enfrentarlos de frente sería un suicidio, así que, antes de partir, planeó cuidadosamente cada movimiento, utilizando todo su ingenio y la experiencia acumulada en sus años como guerrero. Él entendía que la victoria no sería fruto solo de la fuerza bruta, sino de la estrategia, la sorpresa y la confianza en el Señor que lo había guiado hasta ese momento. David y sus hombres avanzaron con cautela, moviéndose como sombras a través del desierto, buscando siempre la ventaja que el terreno les pudiera ofrecer. Las montañas y valles de la región, con su terreno accidentado y sus oscuros recovecos, se convirtieron en aliados de David, protegiéndolos del ojo vigilante de los filisteos. Cuando la noche cayó y la oscuridad envolvió la tierra, David decidió que era el momento de atacar. Sabía que la noche sería su mejor aliada, pues en la penumbra los sentidos se vuelven más agudos, pero también más vulnerables a la sorpresa. David planeó cuidadosamente las emboscadas, eligiendo lugares donde el terreno les daría una ventaja decisiva. Atacaron pequeños grupos de guerreros filisteos, evitando los campamentos grandes y bien fortificados. Estos ataques relámpago, rápidos y letales, se libraron con la precisión de un maestro estratega. Los filisteos, acostumbrados a luchar en campo abierto, no estaban preparados para enfrentar a un enemigo que se desvanecía en la oscuridad solo para reaparecer en otro lugar, golpeando con fuerza mortal. Las batallas que siguieron fueron sangrientas y despiadadas. Cada combate se libraba con la certeza de que no había margen para el error. Los hombres de David, impulsados por la fe en su líder y en el Dios de Israel, luchaban con la furia y la determinación de aquellos que saben que su destino está en manos divinas. No se permitieron ni un solo desliz, conscientes de que cualquier falla podría significar la muerte, no solo para ellos, sino para todo el plan de David. La espada de David se movía con una precisión casi sobrenatural, guiada no solo por su habilidad guerrera, sino por la convicción de que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. 1 a 1, los filisteos cayeron ante la espada de David y sus hombres. Sus gritos de sorpresa y dolor se desvanecían rápidamente en la oscuridad de la noche. Cada victoria se sentía como una confirmación del favor divino, como una señal de que el Señor estaba con ellos, entregando a sus enemigos en sus manos. Con cada batalla, la confianza de David en el éxito de su misión crecía, y con ella, la determinación de cumplir no solo con la demanda del rey, sino de superar las expectativas que se habían puesto en él.
El resultado de estas incursiones fue más de lo que Saúl jamás imaginó. David no solo cumplió con la demanda del rey, sino que fue más allá de lo que se le había pedido. Con gran valentía y determinación, David regresó no con 100, sino con 200 prepucios de los filisteos, un trofeo que no solo demostraba su destreza en la batalla, sino también que el Señor había entregado a sus enemigos en sus manos. David no se contentó con cumplir, él buscó demostrar que cuando Dios está con uno, no hay desafío demasiado grande, ni enemigo demasiado fuerte. Cuando David se presentó ante el rey Saúl, llevando la dote que se le había solicitado, el asombro inundó el rostro de los cortesanos. Aquellos que conocían bien las intenciones de Saúl quedaron perplejos, preguntándose cómo era posible que David hubiera logrado semejante hazaña. Saúl, quien había planeado la muerte de David con este desafío, se vio obligado a cumplir su palabra y entregar a Mical en matrimonio. Pero mientras los presentes celebraban la valentía de David, en el corazón de Saúl solo crecía el odio y el temor. El rey sabía que David era más que un guerrero. Era el elegido de Dios, y eso lo aterraba. Saúl comprendió que no importaba cuántas trampas tendiera, ni cuántos planes urdiera, la mano de Dios estaba sobre David, y eso lo convertía en un rival que no podía derrotar por medios humanos. Cada victoria de David era un recordatorio de que Dios había apartado a Saúl, y que su tiempo en el trono estaba llegando a su fin. Este episodio, tan lleno de intriga, valor y la mano guiadora de Dios, no solo es un testimonio de la protección divina sobre David, sino también un recordatorio de que los planes de los malvados nunca podrán prevalecer contra aquellos que caminan bajo la sombra del Todopoderoso. Saúl intentó deshacerse de David, pero en su intento solo logró reforzar la posición del joven guerrero y acercarlo aún más al trono que eventualmente ocuparía. En su intento de destruirlo, Saúl solo había asegurado que la voluntad de Dios se cumpliera. Y así, David, quien alguna vez fue un simple pastor de ovejas, comenzó a tomar su lugar como el futuro rey de Israel, protegido y guiado por la mano poderosa de Dios, a pesar de los intentos de su mayor enemigo. David sabía que su vida no estaba en manos de hombres, sino en las del Señor, y con cada desafío superado, se acercaba un paso más al destino que Dios había trazado para él. Ser el rey conforme al corazón de Dios, el hombre que guiaría a Israel a una era de gloria y paz. La historia de hoy nos muestra cómo la mano de Dios guía y protege a aquellos que confían en Él, incluso en medio de los desafíos más imposibles. David no solo enfrentó a sus enemigos con valentía, sino que lo hizo con la certeza de que su vida estaba en manos del Dios Todopoderoso. Esto nos recuerda que, sin importar las circunstancias, cuando caminamos bajo la sombra del Altísimo, ningún plan en nuestra contra puede prevalecer. Saúl intentó destruir a David, pero en su intento solo fortaleció su destino como el futuro rey de Israel. Así como David, nosotros también podemos enfrentar las pruebas de la vida con fe y confianza, en que Dios está con nosotros, obrando a nuestro favor. Que esta historia inspire nuestros corazones a confiar plenamente en el Señor, sabiendo que Él siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a dejar tu me gusta y a compartir tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las próximas historias épicas y llenas de enseñanzas de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Bendiciones.